Bienvenidos a Electrotecnia. Hemos venido hablando de lo que son circuitos resistivos, de circuitos capacitivos y circuitos inductivos, siempre obviamente con corriente alterna. Ahora, diferencias que hemos venido marcando desde un inicio, el tema de las señales en fase o en desfase. En este caso, por ejemplo, en el circuito resistivo ya sabemos de que las señales de voltaje, que es la de color verde, y corriente, que es la de color azul, siempre están en fase. En cualquier instante de tiempo que usted analice los máximos o los mínimos, siempre estarán en fase. Quiere decir una exactamente en el mismo lugar que la otra. Luego, si vemos o analizamos corriente y voltaje en circuitos capacitivos e inductivos, nos damos cuenta de que algo ocurre acá. Aquí ya no están las señales en fase. ¿Por qué? Porque los puntos máximos ya no se dan en el mismo instante de tiempo. Ahora, habíamos también leído ya de que en el circuito capacitivo nos hablaba de que teníamos 90 grados en adelanto. Y en el circuito inductivo tenemos 90 grados en atraso. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es esto de adelanto o atraso? Vamos a graficarlo en el eje cartesiano para tratar de entenderlo. Si yo grafico aquí el eje cartesiano en el centro, ¿qué puedo decir? Observe, siempre la referencia es el voltaje con respecto a la corriente. Digo, si yo grafico acá el punto del voltaje y grafico el punto de la corriente, yo recuerdo de que las señales van hacia la derecha. Entonces, ¿qué puedo analizar? El voltaje está en atraso o está atrás de la corriente. Por eso se dice 90 grados en atraso. ¿Y por qué 90 grados? Porque es un circuito netamente inductivo. Ahora, si es un circuito netamente capacitivo, también está a 90 grados, pero si grafico nuevamente el eje de las X, ¿ahora qué ocurre? Observemos. Aquí tenemos el voltaje y por acá tenemos la corriente. Oh, perfecto. Entonces quiere decir que ahora el voltaje está adelantado a la corriente. De ahí viene la frase de fase en adelanto o de fase en atraso. Es dónde está el voltaje con respecto a la corriente. Adelante o atrás, literal, eso es lo que nos quiere decir. Entonces, esto lo hemos venido analizando, pero como les decía, todavía no nos metemos de lleno a analizar la parte gráfica. Pero ya vamos dando por ahí ciertas ideas de qué es esto del desfase, en adelanto o en atraso. Recuerden que el circuito resistivo está en fase y ya el inductivo y capacitivo están en desfase. Ahora, importante, si solo hay el elemento inductivo y solo hay el capacitivo, el desfase son los 90 grados. Ya cuando comencemos a mezclar R, L y C, ya aquí la historia cambia. Ya aquí no vamos a decir, ya 90 grados y 90 grados. Como son 90 hacia adelante y 90 hacia atrás, quedamos en cero. Cuidado, no, para nada. El cálculo del desfase viene dado por la interacción de las tres cargas. La interacción de las tres cargas me va a decir cuál es ese famoso ángulo de desfase, el valor del ángulo de desfase. Y adicional, me va a decir si estoy en adelanto o me va a decir si estoy en atraso. Todo se calcula. Primero calculamos el valor y luego si está en atraso o si está en adelanto. Importante tener en cuenta estos detalles. Ahora, en esta diapositiva lo que quiero hacer en este instante es aclarar un poquito el tema de a dónde vamos. Recuerde que hemos visto ya circuitos resistivos, hemos visto circuitos inductivos y ahora vamos, bueno, ya vimos circuitos capacitivos y vamos o estamos camino a mezclar ahora sí R, L y C. Pero, antes de cruzar de circuito individual a circuito mixto, quiero hacer un análisis punto a punto, individual importante. Y a eso vamos a trabajar ahora. Veamos. Observe el siguiente problema. Fuente alterna, resistencia de 100 ohmios. Voy a decir aquí que tengo 200 voltios, 60 hercios. Calculemos corriente del sistema. Ojo, la corriente del sistema es la corriente que va a pasar por el circuito. Calculemos esa corriente. ¿Qué nos decía la fórmula? Bueno,
Por ley de Ohm, yo sé que corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje, 200 voltios. Resistencia, 100 ohmios. ¿Cuánto será la corriente del sistema? Calcule, por favor. Tenemos que la corriente vale o equivale a 2 amperios, por supuesto. Podemos simplificar los ceros y nos queda 2 dividido para 1. Ahora, ¿qué sucede si yo hago el siguiente cambio? Observe. Fuente, resistencia. Lo mismo, 200 voltios, 100 ohmios. Pero ahora voy a decir que tengo 160 hercios. Pregunto, ¿cuánto será la corriente en este sistema? Perfecto, la corriente no cambia, sigue siendo 2 amperios. ¿Por qué? Porque observe la fórmula. Corriente, voltaje sobre resistencia. ¿Hay frecuencia en algún lado? No. Aquí no hay frecuencia, aquí no hay frecuencia, aquí no hay frecuencia. Por ende, ¿qué puedo decir? Conclusión. La frecuencia no afecta al circuito cuando es netamente resistivo. Entonces, con esa conclusión voy a pasar a otro tipo de problemas. Veamos, fuente alterna, ahora voy a decir 200 voltios, 60 hercios. Y voy a colocar aquí un inductor. Voy a decir 0,01 henrios. Primero, calculemos la reactancia inductiva, porque recuerde que para calcular la corriente es igual a voltaje sobre reactancia inductiva. Cuidado, usted me va a colocar corriente, voltaje sobre inductancia L. Mucho cuidado. Entonces, primero, calculemos la reactancia inductiva. ¿Cómo era la fórmula? 2 por pi por frecuencia por coeficiente L de autoinducción. Entonces, voy a reemplazar valores. 2 por pi por frecuencia, que es 60, lo dice la fuente, por coeficiente de autoinducción L. Usted coloca siempre el coeficiente de autoinducción en henrios. En este problema ya me lo da en henrios, por ende coloco 0,01. Entonces puedo calcular primero la reactancia inductiva. ¿Cuánto vale esa reactancia inductiva? 2 por pi por 60 por 0,01. Me dicen 3,76 ohmios. Recuerde que la reactancia inductiva se mide en ohmios. Ahora sí puedo calcular la corriente. Corriente es igual al voltaje, que son los 200, dividido para la reactancia, 3,76. ¿Cuánto será esta corriente que pasa por el inductor? Por favor, calcule. Me dicen que tenemos una corriente de 53,19 amperios. Perfecto, muy bien. Ahora sí, hagamos el cambio en el circuito. Ahora voy a decir que tengo una fuente, un inductor de 0,01 henrios, el coeficiente L, 200 voltios nuevamente, pero ahora tengo 160 hercios. Primera pregunta, general, ¿la corriente va a cambiar? Pasemos, y ahora en esta diapositiva vamos a hacer el siguiente análisis. Voy a volver a dibujar el circuito que teníamos en la parte de atrás. Teníamos 200 voltios, 60 hercios, y aquí teníamos la resistencia. ¿Ya? Voy a decir que la resistencia es igual a 100 ohmios. Y voy a hacer un cambio. Observe el cambio que voy a hacer. Fuente alterna, pero ya no voy a poner resistencia. Observe lo que voy a hacer. Voy a colocar una cajita y le voy a llamar a esta cajita impedancia. Aparece un nuevo nombre. Impedancia. Y la impedancia, obviamente, se mide en ohmios y el símbolo es la letra Z. La fuente es la misma, 200 voltios, 60 hercios. Y ahora, ¿cuánto vale esta impedancia? Bueno, la resistencia vale 100 ohmios, la impedancia vale 100 ohmios. ¿Por qué? Porque solo hay resistencia. En otras palabras, si solo hay resistencia, la impedancia es igual a la resistencia. Primer punto. Ahora, para el circuito inductivo voy a dibujar nuevamente. Coloco el inductor y coloco aquí, por ejemplo, el coeficiente L. Dijimos que valía 0,01 henrio. Teníamos 200 voltios,
60 hercios. Voy a cambiar este gráfico nuevamente, coloco mi fuente, pongo 200 voltios, 60 hercios. Y ahora lo mismo, ya no voy a poner el inductor, ahora voy a poner una cajita y asimismo le voy a llamar impedancia. ¿Y qué ocurre acá? Pues bien, esta impedancia, lo mismo, se mide en ohmios. ¿Cuánto va a valer? Aquí hago el mismo análisis. Aquí la impedancia, si solo hay un inductor, es igual a la reactancia inductiva. Es igual a la reactancia inductiva. Valía esta impedancia o esta reactancia inductiva 3,7 ohmios. Ahí tenemos la equivalencia. Y por último vamos a colocar un circuito que es nuevo, no estaba en la diapositiva anterior. Lo mismo, vamos a poner 200 voltios, 60 hercios. Y ahora voy a decir que esto vale 10 microfaradios. Aquí hay que calcular, ¿eh? Vaya calculando por favor la reactancia capacitiva. 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacidad. Recuerde que la capacidad en faradios. En otras palabras, 1 que divide a 2 por pi por 60 por la capacidad en faradios sería 10 por 10 a la menos 6. Esto vamos a transformarlo nuevamente a una fuente 200 voltios 60 hercios y asimismo una impedancia. Se mide en ohmios. Ahora la pregunta es, ¿cómo o cuánto vale esa impedancia? Lo mismo, como solo hay circuito capacitivo, la impedancia es igual a la reactancia capacitiva. ¿Cuánto vale esa impedancia? Me dicen 262 redondeado ohmios. Perfecto. Este es el análisis de las impedancias cuando hay solo resistencia, solo inductor y solo condensador. Corregimos, aquí es 265. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué hago este análisis primero individual? Porque resulta que estamos a punto de mezclar todos estos términos. ¿Y cuál es la fórmula que mezcla todos estos términos? Se la presento. Impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Y esta es la fórmula general de impedancia. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.